muy difícil, principalmente porque los estados, pues vamos, o sea, si estamos hablando que todavía en 1907 se utilizaban las teorías de personas del siglo XVIII, pues entonces estamos hablando de que el derecho internacional sigue manejando mucho, tiene mucho respeto por los grandes clásicos. Pero hoy yo creo que sí sería muy difícil pensar que el medio permita una responsabilidad de la teoría de la falta solamente manifestando que había voluntad. Pues no, no se puede entender así. Por lo tanto, sí existe esta situación del riesgo creado. Ahora, algo muy importante es que, si bien es cierto, ningún estado tiene derecho a causar daño en otro estado, también es bien cierto que el manejo de la responsabilidad va a tener efectos principalmente en la reparación. Y así como comentaba España de la responsabilidad objetiva por riesgo creado, también existe una situación relacionada con cómo se deben indemnizar. Y aquí eso es algo que tendríamos que discutir un poquito. ¿Cómo se debe indemnizar? ¿Se debe indemnizar solamente por el daño causado? ¿Se debe de poder indemnizar por el lucro cesante? Lo que dicen las reglas de derecho internacional es, lo importante sería que se regresara al momento en que ocurrió el acto y que se pudiera regresar las cosas hasta ese momento. Eso es parte también de lo que se entiende en la teoría de las obligaciones como la reparación del daño. O sea, la idea no es, o sea, a mí no me vas a pagar dinero, yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es volver a tener las condiciones que tenía antes de que pasara el hecho dañoso. Y eso es un principio que nosotros deberíamos de entender que es un principio normal, es un principio que debe de existir. O sea, si se tumbó una pared, pues vaya para reparar la pared, así como estaba antes y se acabó. Y solamente en caso de que la reparación del daño no se pudiera lograr, entendamos, la verdad es que no, por más que quiera, se perdió el monumento a la revolución. Y el monumento a la revolución seguramente a lo mejor jamás se puede volver a lograr. ¿Por qué? Porque no están los arquitectos que lo hicieron, no están las piedras con que las hicieron, no están las condiciones del suelo como estaban. Y entonces a lo mejor, por mucho que me digas que me vas a hacer otra vez el Monumento a la Revolución o el Palacio de Bellas Artes o el Palacio Nacional, pues no lo vas a dejar como estaba. Y solamente en esos casos, entonces sí vendría la reparación por medio del dinero, que el dinero es solamente una indemnización por los daños causados. El único problema es que en este mundo tan material, es muy difícil que se pueda dar esa situación. Me explico. Ay, es que usted mató a la persona que sostiene mi familia, ya ni la muela, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? Oiga, mire, pues no es por ofenderla, pero pues aquí tengo 16 millones de pesos. Ay, bueno, así cambian las cosas, ¿verdad? Porque, pues pobrecito, ya estaba muy cansado, qué bueno que ya cayó. O sea, desgraciadamente eso sucede. En el medio internacional no debería pasar, pero el punto es que la gente cuando ve dinero, pues como dicen por ahí, con dinero baila el perro y hasta algunas personas que yo conozco. Entonces, la verdad es que también los estados llegan a utilizar el dinero como una forma de poder resarcir los, los daños, pero hay que entenderlo, o sea, no debería de ser así. La idea fundamental es que la reparación es volver las cosas al momento en que se encontraban antes de que ocurriera el acto dañoso. Esa es la idea. Ah, claro, eso ya no se puede. Ah, bueno, pues entonces te pagaré dinero, pero no es de ninguna otra forma ni hay otro medio. De tal manera que, pues por eso precisamente decimos, es muy difícil entender la responsabilidad porque desgraciadamente la gente inmediatamente piensa que es pagar dinero y no, no hay que pagar dinero. Si hay daños y perjuicios, híjole, eso va a estar más complicado.
por lo menos en materia internacional, está más complicado. ¿Por qué? Porque si me derrumban el Palacio de Bellas Artes, ¿cómo puedo decir que hay, va a haber daños materiales y a lo mejor van a ser cuantiosos? Pero ¿cómo me obligas a pagarte daños y perjuicios si estábamos en guerra? A ver cómo. Ahí es que ahí hacíamos sesiones de ópera y de danza y de no sé qué. Pues sí, pero ¿y? Pues se acabó, lo va a tener que hacer en el Auditorio Nacional, pero pues no puedes decirme que porque se derrumbó en un acto de guerra el Palacio de Bellas Artes, ahora yo tengo que pagarte todas las funciones que no se dieron en el Palacio de Bellas Artes por nunca jamás. A ver, digan, ¿cómo me lo contabilizas? Entonces va a resultar que nunca te voy a terminar de pagar y eso puede constituirse en una deuda eterna. Díganme ustedes si se pueden pactar deudas de por vida en el derecho y más en países. Entonces, aquí la situación está en que, pues sí, te repongo el dinero que pues, dices que vale tu palacio y ojalá y lo puedas regresar o rehacer o como sea, pero ese ya no es problema mío, yo te lo pago ahorita y se acabó. No podemos hablar en el derecho internacional de deudas eternas. Sería muy difícil. Alguna vez México quedó obligado de manera de por vida a pagar intereses a Estados Unidos por unos dineros que desde hace muchísimo tiempo ya ni pertenecían a la iglesia. Los son fondos piadosos de las Californias. Estos fondos piadosos, cuando California era parte de México, lo crearon las familias ricas de Baja California para cuestiones de orfandad, de orfanatos, de personas que no tenían familia. Pero en 1847, antes de la guerra con Estados Unidos, Santana los expropió porque pues necesitaban comprar armas y municiones y todo este tipo de cosas. Los expropió, se los nacionalizó y resulta ser que cuando se llevó la guerra de Estados Unidos, se cedieron los territorios por el Tratado de Guadalupe Hidalgo y en una comisión de reclamación llegaron los Estados Unidos a pedir, oiga, y discúlpeme los fondos piadosos de las Californias. Y México dijo, pues, ¿de qué me estás hablando? No, pues es que había fondos en las Californias, unos fondos piadosos y un dinerito que había que no dudo, pues sí, conociendo la historia de México, que mucho de ese dinero se lo haya agarrado Santana, pero a final de cuentas, ¿no? Ya no le puedo echar la culpa al señor Santana porque ya se murió hace muchos años. Ok, ¿y dónde quedó? Pues no vino, no vino, no vino, no vino, no, nunca vino. Ah, no, no, me lo tienes que pagar. ¿Cómo te lo voy a pagar si ya no existe? No, es que sí existía y sí existía. Y dale, y dale, y dale. Arbitraje. Y después México, bien baboso, perdón por la expresión, bien menso, va y lo somete a un árbitro inglés. Ustedes han visto la relación tan terrible que es la de Estados Unidos con Inglaterra. Y entonces, ¿a quién creen que le dieron el triunfo? A Estados Unidos. Y entonces el tuvieron que pagar lo que ellos decían que había en el fondo piadoso. Y aparte, llegó otra reclamación. Oye, ¿y los intereses? Oye, ¿cómo te voy a pagar intereses? No, pues sí, me tienes que pagar intereses. No, pero ya te pagué los fondos, o sea, ¿qué más que? No, pues los intereses. ¿Cómo? Pues no, pues otra vez, ahí va otra vez a ver arbitraje. Y ahí sí se fueron a La Haya. Y en La Haya, pues declararon que en virtud del primer arbitraje, México se obligaba a pagarle intereses sobre esas sumas de por vida a los Estados Unidos. O sea, ellos no lo saben. O sea, estábamos obligados a pagar intereses a los Estados Unidos. O sea, toda la vida, deuda eterna. ¿Sí? Bueno, pues déjenme decirles que afortunadamente para nosotros, ellos incumplieron un arbitraje sobre el agua, la salinidad del río Bravo. Estaba volviendo, como tenía mucha sal, el río Bravo cuando venía de las torres
rocallosas donde está el cañón del Colorado, toda esa erosión se iba al agua, causaba que el agua no sirviera, se excedía de sales. Y entonces, como eso se utilizaba, por ejemplo, para zonas de sembradíos, para el regado de sembradíos en la zona mexicana, pues Estados Unidos les dejaba esa agua inservible y entonces México reclamó en arbitraje, en la Corte de Arbitraje de la Haya, reclamó la salinidad del Río Bravo. Y han de saber ustedes que Estados Unidos no quiso pagar la indemnización que le requerían en ese sentido. Y entonces México dijo, no me pagas la indemnización, pues yo no te pago intereses. Y pues de aquí para el Real, pues no pagamos intereses y ellos no nos pagaron la indemnización de la salinidad del Río Bravo. A final de cuentas, tenemos esa deuda pendiente y tenemos, ¿por qué no nos la cobran? Por una situación muy sencilla. Si tú dices que yo te tengo que pagar, a ver, págame la indemnización de salinidad y ahí nos vamos y mejor hacemos cuentas, a ver si me debes tú más o yo te debo más. ¿Y qué creen? Los Estados Unidos jamás han querido mover esa piedra. Así que por eso se han conformado. Pero nosotros tenemos ese caso de responsabilidad y también esa situación. Entonces, las deudas eternas no son recomendables. Entonces, preferible mejor pagar y pues ni modo, ya lo que se llamaría pago de daños y perjuicios, pues no existe en el medio internacional o no podríamos hacerlo de esa manera. Ok, pues entonces voy a volver a compartir, niños, para seguir con nuestra presentación de PowerPoint. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Muy bien. Entonces, aquí está nuestra presentación de PowerPoint. Muy bien. El primer punto es los tipos de responsabilidad. Hay dos tipos de responsabilidad, la mediata y la inmediata. La mediata es cuando el acto que causó el daño de responsabilidad internacional fue hecho por entes sujetos a dependencia por parte del sujeto del derecho internacional. En este caso, por ejemplo, si Chihuahua hiciera un acto que fuera motivo de responsabilidad internacional, como Chihuahua se encuentra en situación de dependencia de México porque es una entidad federativa, entonces en ese caso tendríamos un caso de responsabilidad inmediata. Otra situación, el caso de los protectorados. Ustedes saben que si un ciudadano monegasco comete un acto de responsabilidad internacional, acuérdense ustedes que Mónaco es un protectorado de Francia, de tal manera que ¿quién tiene que responder por esa responsabilidad internacional? Pues no podría ser otro más que la propia Francia, no tanto Mónaco. ¿Por qué? Porque existe una situación de protectorado y si les recuerdo la institución, el protectorado va relacionado con cuestiones de representación internacional. Entonces, ahí tenemos un caso de responsabilidad inmediata. La responsabilidad inmediata se da cuando son funcionarios que están bajo la responsabilidad, en este caso sí, del sujeto de derecho internacional. Aquí tendríamos que entender, funcionarios del poder legislativo, del poder ejecutivo o del poder judicial pueden ser objeto de una responsabilidad internacional. Legislativo, ¿cuándo? Cuando se comete o se dicta una ley que va violando derechos internacionales de otros nacionales o de otros países. El poder ejecutivo, ¿cuándo? Cuando hace un acto ejecutivo de administración que pueda dañar la condición de algún Estado en el derecho internacional. Y el poder judicial, ¿cuándo? Cuando se dicta un acto que puede dañar una norma o un tratado de derecho internacional. Ahí tenemos los casos de los tres niveles. Ahora, asimismo, también puede haber la situación de una responsabilidad inmediata por funcionarios de los tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatal, aunque ahí podría caer en la responsabilidad inmediata, o municipal, que también sería un tipo de responsabilidad inmediata. Pero si son una responsabilidad de los
de las autoridades de estos tres niveles, es muy difícil que un Estado no pueda en un momento dado responsabilizarse de los actos que cometieron estas personas. Así las cosas, lo que vamos a entender entonces es que los niveles federal, estatal y municipal también pueden cometer actos de violación de derecho internacional. Y las formas de resolver la responsabilidad. Hablamos de que hay reparación, que es el daño material. Y como ya lo habíamos comentado, la idea es dejar las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho dañoso. La indemnización solamente se da si por alguna razón no se puede volver a reparar el objeto que se dañó. Y entonces, pues ahí sí, dime cuánto te voy a pagar y yo te voy a indemnizar con una cantidad de dinero. Dice ahí, incluyendo el lucro cesante, o sea, todo lo que se perdió, porque no estamos hablando de daños y perjuicios, estamos hablando del lucro cesante. Al momento, ¿cuánto perdiste? Punto, nada más. Y por último, la satisfacción, que es cuando hay un daño moral. Y la satisfacción es muy chistosa porque implica no tanto reparación de daños, sino es una saludo a la bandera o una disculpa pública o que se avienten tantos cañonazos en honor del país que se dañó. Puede ser cualquiera de esas causas una satisfacción. Aquí podemos hablar de muchas cosas, pero hay uno que fue muy sonado. Un programa de Australia de concurso se burlaron un poquito de los charros mexicanos y entonces pusieron a unos señores vestidos de charros con una bandera que estaba incluso hasta mal colocada, porque primero estaba el rojo, después el blanco y después el verde. Nosotros recordemos que es verde, blanco y rojo. Y por ahí algunos dijeron es que están dañando la ley ¿cómo le llaman? La ley sobre el escudo y los símbolos patrios. Y entonces le pidieron a Australia que se disculpara públicamente porque se estaba causando un daño moral. Ahí podríamos entender que hay una disculpa pública, bueno, pues es una satisfacción. Puede ser, pues, no sé, una disculpa pública, una retractación. No quisimos decir esto. Lo que quisimos decir es esto otro, pero no quisimos dañar a nadie. Lamentamos mucho que se haya tomado esto como una agresión a ciertos grupos, X, Y o Z. Pero la idea es que te pones en papel humilde y dices, quiero dar una disculpa por lo que pasó. Así las cosas, entonces, tenemos que entender que puede ser dos tipos de reparación: el daño material, que es una reparación, o el daño moral, que es una satisfacción. Pero en cualquiera de los dos, si todavía hay algo que indemnizar, pues a lo mejor vamos a llegar al dinero, pero no es lo lógico, no es lo normal. El dinero no debe de ser el primer motivo por el cual podamos llegar a la reparación de la responsabilidad internacional. Ahora bien, otro problema muy importante es la protección diplomática. En la protección diplomática, un Estado hace suyas las reclamaciones de un nacional en un país determinado. Aquí el problema es que si nosotros estamos hablando de protección diplomática, el caso más sonado pues, es el de la guerra de los pasteles. Por eso tomé esta imagen de los barcos franceses, pensando en que a lo mejor pudieran haber sido los que vinieron a Veracruz. ¿Cómo estuvo esto? Bueno, protección diplomática es un señor pastelero francés pone una pastelería. No se sabe bien dónde. Algunos historiadores dicen que estaba en el centro histórico, otros dicen que estaba en la zona de Tacubaya, pero también sucedió en una de tantas revoluciones que se dieron en el siglo XIX, que entraron a la pastelería e hicieron una serie de destrozos en el pan de dulce y en los pasteles, que fue magnificado por el chef francés o el pastelero francés, diciendo que pues se le habían causado daños por, ¿qué quieren? 5,000 pesos.
una cantidad que era ridícula por pasteles, pero pues en 5,000 pesos estimó el pastelero francés los daños a su pastelería. Bueno, pues el gobierno mexicano le dijo, sí, no hay problema, mira, yo sí, pero ahorita no tengo, así que fórmate, como pasaba en esos años, ¿no? Fórmate y saber cuándo te podemos pagar. Pasó el tiempo, no se hizo ningún pago de los años de la responsabilidad de la panadería, y entonces ya cansado el pastelero de que como buen mexicano lo trataban a vuelta y a vuelta y a vuelta y a vuelta, pues solicitó la protección de los franceses de su país, y Francia viene a México y le dice, ¿sabes qué? Si tú no le pagas a mi pastelero la lana que se le adeuda, yo voy a venir con mi ejército y te voy a hacer unos destrozos espantosos. Y ya, pues la cosa era más fuerte, porque pues ya era un país, ya era Francia. Y hay que recordar que en esos años Francia es la segunda potencia mundial. Y entonces el gobierno mexicano, pues también medio tonto, porque pues teníamos muy poco tiempo de haber sido independientes, pues dijo, no, mira, pues lo mismo que a tu pastelero, yo te digo que ahorita no es un buen momento para venir a cobrar, pero pues sí, yo reconozco y se te va a pagar. ¿Y cuánto es lo que se te va a pagar? Y de pronto el gobierno de Francia dice, pues 50,000 pesos nada más. 50,000 pesos, híjole, pues sí, mira, sí te los pago, pero pues fórmate. Y en un momento dado, el gobierno de Francia dijo que me forme naranjas, y vino con los barcos franceses a atacar el puerto de Veracruz, que ahí fue donde perdió la pierna Santana y todo el menjurje, la primera vez que fue heroico el puerto de Veracruz, aunque pues siempre los terminaron tomando, qué pena decir eso, pero sí son muy heroicos, pero siempre los tomaban, ¿no? Entonces, en esa ocasión, pues resulta ser que de 50,000, pues se convirtió en una deuda de casi 7 veces eso, 350,000 pesos lo que tuvo que pagar el gobierno mexicano por no haber pagado 5,000 en su momento. O sea, es una situación terrible, pero ese es un caso de protección diplomática. Ahora, el Estado va a ser el que va a cobrar la indemnización y va a poder realizar con ella lo que quieran. El pastelero francés dijo, bueno, pues total, no recibo el dinero, pues que lo reciba mi país y a ver en qué lo usa. Pero esa es una institución internacional que ya tiene muchos años. Vamos a entender una cuestión. Los elementos de la protección diplomática es que la persona que la solicite sea nacional del Estado que la ejerce. En este sentido, debe de haber una relación de dependencia. Tal vez una persona, por ejemplo, en el caso de los protectorados, una persona de Mónaco tendría que acudir a la representación diplomática con Francia, pero lo importante es que sí sea nacional del Estado que la ejerce o por lo menos tenga una situación de dependencia. El segundo punto es que el extranjero debe cumplir con todas, perdón, aquí, quién sabe qué pasó. Aquí está. Ok. Debe cumplir con todas las etapas necesarias para poder pedir la satisfacción de sus demandas. ¿Esto qué significa? Primera instancia, segunda instancia, juicio de amparo, ahorita. O sea, que se cumplan todas las instancias judiciales para pedir o requerir esa indemnización. Y por último, esto es algo muy interesante, clean hands, o sea, tener las manos limpias, o dicho de otra manera, que la conducta del extranjero sea ejemplar, que no haya sido fraudulenta ni nada por el estilo. Si los elementos de esto, de la protección diplomática, estos tres elementos son satisfechos, entonces la protección diplomática sucederá que sea nacional, que cumpla con todas las etapas. Aquí implicaría que tiene que cumplir con todas las etapas judiciales, y si el juicio admite la revisión del amparo, pues hasta que vea la revisión del amparo, pero si ganó hasta la revisión del amparo y no le dan ninguna respuesta, entonces puede proceder la protección diplomática. Y por último, las clean hands. Aquí yo podría comentar el caso de un ciudadano canadiense. Fíjense nada más, este ciudadano canadiense
hizo una promoción ahí en el Instituto Mexicano Nacional de Antropología e Historia, en el cual solicitó que se le permitiera hacer uso de las grutas de Cacahuamilpa, las grutas donde hay pinturas rupestres en México, que se le permitiera el uso de las grutas de Cacahuamilpa para meter ahí unos animatronics de dinosaurios y poder cobrar por entrar a las grutas de Cacahuamilpa y que pudieran entrar a ver también a los dinosaurios que estaban de manera animatrónica ahí. Bueno, pues el señor ya hasta tenía permiso, en este caso del gobierno mexicano, pero resulta ser que prácticamente ya había puesto a los dinosaurios en las grutas y de pronto el gobierno mexicano le dijo, te retiramos el permiso. Y entonces el canadiense, muy chicho, dijo, ay, a mí no me quitas nada, mendigo gobierno mexicano, son ustedes unos fraudulentos corruptos. Cuando de pronto se dio cuenta de que en Canadá lo estaban buscando por 30 fraudes allá en Canadá, y entonces, pues, ¿qué se imaginaba que iba a pasar aquí en México? Pues sinceramente el señor también iba a cometer fraude. Y entonces se le retiró y de pronto el señor de pronto dijo, ya no quiero saber nada de este asunto, le agarró su dinerito, quién sabe a dónde se habrá ido, porque nunca se supo a dónde se fue, y entonces la posibilidad de una protección diplomática pues simplemente no hubiera podido generarse, porque si estaban buscándolo por fraudes en Canadá, pues obviamente no tenía una clean hands, no tenía las manos limpias, o sea, tenía elementos fraudulentos en otros países. Bueno, esa es la situación. La cláusula Calvo es una forma de tratar de buscar la protección de una cláusula que nos ayude a no tener problemas con el extranjero. Se llama así por Carlos Calvo, diplomático sudamericano que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores, y la cláusula Calvo está contemplada actualmente en el artículo 27, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A qué se refiere? Dice que todo extranjero debe renunciar a la protección diplomática de su Estado cuando tome, participe en propiedades inmobiliarias o haga inversiones o participe o incluso haga préstamos a mexicanos en la ciudad, en México. Y en este sentido, lo que hace es que si no renuncia a la protección diplomática de su Estado, entonces los estados se le van a revertir al Estado, los que haya adquirido se le van a revertir al Estado. ¿Por qué? Porque entonces estás violando la cláusula Calvo. El problema no es a nivel interno todos los que trabajan con notarios lo conocen, saben que tienen que poner, por ejemplo, en cláusulas de admisión de extranjeros en las sociedades anónimas o en las sociedades mercantiles, tienen que poner la cláusula Calvo. Si van a adquirir un bien inmueble en México, los extranjeros tienen que poner la cláusula Calvo. Si van a adquirir minas o van a adquirir propiedades inmuebles en todo el territorio nacional, se tiene que poner la cláusula Calvo. Y a nivel interno no hay ni mayor problema. Todos saben que la cláusula Calvo se respeta. Pero el problema es hacia el exterior. Hacia el exterior, los Estados Unidos siempre han manifestado que la cláusula Calvo es solamente una manifestación política, ni siquiera es algo que vaya a funcionar de manera ordinaria, y por ejemplo le han restado toda procedencia a la cláusula Calvo en cuestiones relacionadas con los estadounidenses. De tal manera que ante esa circunstancia, pues lamentablemente tenemos que decir, la cláusula Calvo pues sí, se oye muy bonita en la Constitución, pero desgraciadamente tendríamos que tener mucha consideración de que la cláusula Calvo no es algo que los países en el mundo la acepten, y por lo tanto aquí tendríamos que llegar a la situación de cómo la tomarían los tribunales internacionales si es que se hiciera una reclamación con base en la cláusula Calvo. Aquí, pues como dicen en cancha local, pues puedes hacer lo que se te antoje. Y por ejemplo, pues basta con que el Estado revierta los bienes y ni modo. Pero pues ya cuando llegue esto a niveles internacionales, pues va a haber ahí algún problema. Y no bastará que diga el gobierno mexicano en alguna ocasión, pues es que tú sabías, ahí viene el contenido de la cláusula. El problema es que si el país es muy poderoso, a lo mejor nos pueden hacer que revirtamos todo el procedimiento.
Así que pues esa es la situación con la cláusula Calvo. Y la última doctrina de hoy es la doctrina Drago. ¿A qué se refiere? Se debe a Luis María Drago, ministro argentino. Él decía, ante la invasión tripartita que tuvo Argentina el siglo pasado, igual a la que tuvo México, ellos, creo que venía Italia, Gran Bretaña y España, a nosotros nos invadió España, Gran Bretaña y Francia. Acuérdense que Francia se quedó y vino a imponer el imperio de Maximiliano. Ante esa invasión tripartita, dijo el ministro Drago, no puede admitirse la intervención armada frente a deudos civiles. Frente a deudos por pago, no puedes venir a ponerme a las armadas en las costas de mi país. ¿Por qué? Porque simplemente se manifiesta como una falta de respeto a la dignidad estatal del país. Y no es una política para no pagar, porque lo que dice Drago, lo menos es, no es que no queramos pagar, es que pues tú puedes venirme a cobrar de muchas maneras, pero si me pones a toda tu marina mercante, a toda tu marina de guerra, o me tratas de invadir por el pago de unos adeudos civiles, pues obviamente no tiene proporción, estás dañándome la soberanía, y pues lo único que yo te podría decir es que me tendrías que andar cobrando, pero no así, así no se vale. Entonces, la idea es que la doctrina Drago estaba en contra de las intervenciones armadas para cualquier situación respecto al pago de adeudos. Y creo que ya es todo. Los métodos interespeciales. El Consejo de Seguridad, como ya dijimos, no, esto ya no es. Esto ya no es. Esto no sé por qué está aquí, pero ya no es. Ok, déjenme dejar de compartir. Esto ya no es. Ok, déjenme quitar esas cosas porque no deben de estar ahí. A ver, déjenme ver. Esto y esto. Ya está. Ya quedó. Hasta la cláusula Drago. Esa es la doctrina Drago, esa es la unidad. Y se acabó. Ya, se finí. La 11. Ya vamos por la 12. ¿No les da alegría? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, a ver, preguntas para ver qué tanto entendieron o si hay alguna cuestión que tengamos que discutir. Ok, tenemos 6 minutos, así que apúrenle con las preguntas, porque si no, o tan claro quedó. No hay preguntas, no veo nada y se está acabando el tiempo. Profes, ¿podría volver a explicar la responsabilidad inmediata? Sí, estamos hablando de que los actos que causaron la responsabilidad inmediata, la responsabilidad internacional, son situaciones o son personas que están en estado de dependencia por parte del Estado responsable. En este caso, lo comentábamos nosotros, si Chihuahua hace un acto violatorio del derecho internacional, quien va a responder del daño, pues va a ser México. Y ahí hay una situación de responsabilidad inmediata. Tampoco dice que la inmediata se pueda renunciar o que se pueda decir, no, pues que eso lo paguen ellos. No, definitivamente la idea de la responsabilidad inmediata es que los actos que haga una persona que se encuentra en dependencia con el Estado responsable, ese es el Estado responsable va a tener que responder, no importa que lo haya hecho él. No puede decir México, pues cóbrele a Chihuahua. Ellos fueron los que se metieron en broncas. No puede ser así. Tiene que responder México por ese tipo de situaciones. Aclarar el uso de la cláusula Calvo. Repito, la cláusula Calvo se utiliza principalmente cuando los extranjeros en México adquieren bienes inmuebles o participan en partes sociales o compran minas o tienen dominio de agua o adquieren bienes en general en el Estado mexicano. La idea es que ellos renuncian en ese momento a la protección diplomática de sus estados, de tal modo
que si por alguna razón ellos piden la protección de sus gobiernos, se pierden lo que hayan adquirido en beneficio de la nación mexicana. Ese es el contenido de la cláusula Calvo. Sin embargo, o sea, insistimos, a nivel interno, pues suena hasta bonito y está establecido en la Constitución, y obviamente los que trabajan con notarios saben que ellos tienen que poner esa cláusula en muchas operaciones, constitución de sociedades, en adquisición de bienes inmuebles, tienen que poner esa cláusula. Pero la realidad es que, si bien es cierto, nosotros la tomamos porque está impuesta en la Constitución, a nivel internacional hay mucha discusión sobre su procedencia. Muchos países no te la admitirían técnicamente. ¿Por qué? Porque es una, pues vamos a entenderlo así. Ellos consideran que es un fraude. Yo estoy trayendo mi dinero para meter una inversión privada en México y tú me la vas a quitar con la mano en la cintura porque de pronto me porte coherente y le diga a mi gobierno, oye, ¿sabes qué? México me está haciendo esto. Entonces ellos lo toman como un acto de indefensión. Pero en sí, en la Constitución está, y ante eso podría haber muchas alegaciones, pero pues bueno, a final de cuentas, la cláusula Calvo pues tiene dos situaciones. Una, a nivel interno se aplica, a nivel internacional es más que discutible su aplicación. Podría explicar nuevamente la doctrina Drago. La doctrina Drago dice que para venirme a cobrar adeudos, no puedes venírmelos a cobrar por la vía armada. Es decir, yo te debo, sí, pero venírmelo a cobrar por medio de tu ejército o por medio de tu armada, pues es que me estás presionando y estás violando mi soberanía. O sea, la idea es que pues debes de tener respeto para mi soberanía, porque o sea, por tus intereses estás dañando a personas privadas, estás dañando bienes nacionales, me puedes dañar muchas otras cosas más. Entonces, o sea, yo no te digo que no me cobres, pero no me puedes venir a cobrar mediante una intervención armada. A partir del siglo XX, pues vamos, entendemos que la intervención de Veracruz de 1914 fue por otros medios y no por cobro de indemnizaciones. Ya hace mucho que no se hacen intervenciones armadas para cobrar adeudos, pero no podemos asegurarlo eternamente, y desgraciadamente las grandes potencias como que también han agarrado la onda y dicen, no, pues no está bien que yo te vaya a cobrar con 30 cañones apuntándote, ¿no? Porque pues, se sentiría mucho la coerción para que yo te pague y a lo mejor no estás en condiciones de pagar. Hay que recordar que si no hubiera sido por la intervención de Manuel Doblado con Benito Juárez, pues la verdad es que no hubiéramos logrado obtener nada. Ya me queda menos de un minuto de tiempo, espero que no me corten ahorita. Bueno, entonces la unidad y ya está arriba, y tienen para empezar a hacerla martes, miércoles y jueves. Yo sigo calificando, estoy todavía con la unidad 7, pero yo espero que ya sea muy rápido lo que falte. Entonces, pues ya para darles calificaciones. Y de todos modos, acuérdense ustedes que en este periodo solo es evaluación continua, así que hay que entregar trabajo si es que de veras queremos pasar, independientemente de cualquier cosa. Entonces, pues ya espero yo poder apurarme y darles calificaciones esta semana para que ya piensen que a lo mejor ya están en vías de pasar la materia. ¿Ok? Cuídense mucho, muchachos.